Buenas Buenas tardes, licenciada. tardes. Buenas tardes, licenciada. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a empezar a grabar. Ahí va la grabación. Uy, hoy sí está lento el internet. Muy bien. Buenas tardes a todos y a todas. Ya empezamos a grabar la clase de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de la restauración conservadora. Les quiero compartir acá un audio. Ok. Ay, fíjense que hice unos cambios en mi pantalla y ahora no encuentro las pestañas. Qué relajo tengo aquí. Ok, entonces, esta canción, ¿sí la conoce alguien? Sí, pero en español. Ok, Luis Pedro. ¿Y en español cómo se llama? Es el Salve a la Virgen María. Ok, muy bien. Fíjense que el ejército de don Rafael Carrera venía cantando esta canción cuando entraron a la capital y la cantaban en latín se llama Salve Regina, o sea, la cantaban en latín porque en ese entonces la misa y todo pues se decía en latín, o sea que no era que todos supieran ese idioma, sino que se la memorizaban, ¿verdad? Se la aprendían de memoria. ¿Qué significaría esto? ¿Qué piensan ustedes? El hecho de que este ejército del pueblo, o sea, venían gentes con machetes, con palos, eh, de repente alguien traía un fusil, pues, pero la mayoría realmente no era que estuvieran así, que fuera un ejército equipado, ¿verdad? La mayoría de gente pobre, eh, que venía acompañando a Rafael Carrera para derrocar a Mariano Galvez. ¿Qué significaba que vinieran cantando la salve? La restauración de su fe que había sido quitada con los liberales. Bien, Rosario, la restauración de su fe. ¿Qué más? A ver. Mencionaba Rosario la restauración de la fe de todas estas personas. Eh, ¿Alguien más que quiera participar, que quiera opinar?
Van a decir, todos estamos de acuerdo con lo que dijo Rosario. Ay, hijos. Bueno, pues fíjense que era un reflejo, ¿verdad? También de, del rechazo que se sentía hacia las medidas que habían sido impulsadas por Gálvez, pero también eh, implicaba que se buscaba un regreso, ¿verdad? A todo lo que había sucedido antes de los liberales, ¿verdad? Ya Gálvez ya había empezado, además, digamos, de varias medidas que pues no eran tan acertadas, ¿verdad? Y que afectaban al pueblo, ¿sí? También había empezado a recurrir a la fuerza, mandaba a los soldados, y en fin. Entonces, era un rechazo hacia los liberales y decir, bueno, preferimos como estábamos antes, ¿verdad? Bueno, entonces, este periodo es el que se conoce en la historiografía de Guatemala, se conoce como restauración conservadora, que es como regresar, ¿no? A lo anterior. También se conoce como el gobierno de los 30 años y también como el periodo conservador. Okay. Entonces abarcó de 1838 a 1871. Realmente, si hacemos las cuentas, pues aquí no sobran, ¿verdad? No son solo 30 años, ya son 33. Ok, entonces, bueno, el capítulo, ¿verdad? No les he dicho, hoy vamos a empezar el capítulo número 16, que se llama Régimen Conservador y Fundación de la República de Guatemala. Este capítulo empieza en la página 213, ahí para que ustedes vayan, eh, vayan siguiendo, ¿verdad? Los temas que estamos explicando. Bueno, entonces, aquí vamos a hablar de cómo triunfa don Rafael Carrera, cómo se va a aliar con los conservadores. Pero antes de eso, vamos a recordar un poquito, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó con la federación? Eh, ¿por qué, eh, ¿Por qué van a entrar los conservadores? En fin, ¿verdad? Em, Realmente, como mencionábamos en la clase anterior, Mariano Gálvez también se había enemistado con los mismos liberales. Entonces le fueron quitando su respaldo. Morazán, pues realmente tampoco quería mucho a Guatemala, ¿verdad? Y como Gálvez al final de su periodo también había invitado a algunos conservadores a ser ministros, en fin, que esto no le gustó tampoco a Morazán. Entonces, Morazán, cuando lo mandaron a llamar, ¿verdad? O sea, acordémonos que Morazán era el presidente de la federación. Y entonces era quien podía apoyar a Gálvez en contra de ese ejército de los pueblos, ¿verdad? Que iba con Rafael Carrera, que había entrado a la capital. Pero Morazán no lo quiso ayudar, no mandó al ejército federal. Y entonces, a los 3 días de haber llegado Carrera a Guatemala, a la capital, pues Mariano Gálvez renunció, ¿verdad? El ejército de Carrera pues entró el 31 de enero del 38 y pues a los 3 días, el 2 de febrero, fue que renunció don Mariano Gálvez y se va del país, se va para México. En mayo de ese año, el Congreso de la Federación emite el decreto en donde se le da libertad, se concede, ¿verdad? Libertad a los estados pertenecientes a la federación de organizarse como mejor les parezca. Esto significa que, bueno, si quieren pertenecer o no a la federación, ustedes deciden, ¿sí? Nicaragua fue el primer país que se retiró, precisamente en mayo. Posteriormente se van a retirar Honduras y Costa Rica. El Salvador, pues, tampoco estaba muy vinculado a la federación, ¿verdad? Em, y en febrero del siguiente año, el Congreso emitió el decreto de disolución de la federación
Y pues por consiguiente también se disolvía el Congreso Federal, ya nunca se volvieron a reunir, ¿verdad? Em, los liberales que habían aprovechado, por ejemplo, Barrundia, ¿verdad? Que era el jerarca más importante de los liberales en Guatemala. Después que Rafael Carrera con su gente hicieron que renunciara Mariano Galvez, don Francisco Barrundia le pide favor a Carrera que los ayude con la gente de los Altos, ¿verdad? Con los que habían proclamado el estado de los Altos, que vaya a derrotarlos y que se traiga, que regresen otra vez a Guatemala, ¿verdad? Em, Rafael Carrera puso varias condiciones, ¿verdad? Nosotros vemos aquí en la página 210, por ejemplo, eran 6 puntos los que puso como condición Carrera, ¿verdad? Para apoyarlos. Entonces, el primero era abolir los códigos de Livingston. Como mencionábamos, los códigos de Livingston con el tema de las celdas individuales, em, los juicios por jurado realmente no habían sido tan exitosos, entonces habían generado mucho rechazo, ¿verdad? Entonces, primer punto, abolir códigos de Livingston. Segundo, protección de la vida y la propiedad. Tercero, se pedía el retorno del arzobispo Casaus y de las órdenes religiosas que habían sido expulsadas. El cuarto punto, abolición del tributo personal, ¿verdad? Ese que era de 2 pesos. Quinto punto, amnistía para todas las personas que habían sido exiliadas cuando empezó la federación. Y obediencia a las órdenes de Carrera, ¿verdad? Bajo pena de muerte. Bueno, lo que le concedieron los liberales fueron 3 puntos, ¿verdad? El primero, sí, la abolición de los códigos de Livingston. El segundo punto, relajación del anticlericalismo. ¿Qué significará anticlerical? ¿Qué La significa? separación de lo religioso con lo político. Ujú. Luis, pero es que lo clerical es lo que se refiere a la iglesia. Ajá. Entonces decía, bueno, vamos a relajar ese rechazo a, a los curas, ajá, porque anticlerical era como que todas las políticas que habían implementado los liberales, ¿verdad? Entonces, desde la expulsión y en fin, todas las que habíamos mencionado ya. Y entonces dicen, bueno, vamos a relajar ese rechazo y esa persecución hacia la iglesia y hacia los sacerdotes, en fin. Y el tercer punto, aceptación de Rafael Carrera como comandante de las fuerzas insurgentes que iban a estar a cargo de eh, pelear contra los criollos de los Altos y pues traer nuevamente ese territorio a Guatemala. Si vemos, se utiliza el término insurgente o guerrillero porque el movimiento de esa rebelión de la montaña empezó con pocas personas. Obviamente, cuando hablamos de guerrilleros, son personas que se esconden y que están actuando pues al margen de la ley, ¿verdad? Y así poco a poco se fue extendiendo ese movimiento y bueno, entonces Rafael Carrera era el líder de todo ese movimiento guerrillero, ¿verdad? Bien. Ok, entonces para hablar de don Rafael Carrera y Turcios, vamos a ver que él va a ser, él pues era un mestizo, ¿verdad? De origen bastante humilde. Nació en la capital, en el barrio de La Candelaria. Eh, pues su papá era un señor que arriaba bueyes y su mamá había trabajado en casa, ¿verdad? Y entonces después puso un puesto de encajes, de botones en el mercado central. Entonces era una persona de escasos recursos, bastante humilde, y que
poco a poco, con la participación que tuvo, fue destacando, ¿verdad? Fíjense que a los 14 años, Rafael Carrera empezó, o sea, se fue con el ejército de la Federación. Mencionamos que hubo varias guerras, ¿no? Entonces, varias guerras durante ese periodo. Entonces, él dijo, bueno, sí, yo quiero estar con el ejército porque su hermano mayor también se había alistado. Entonces dijo, bueno, yo también quiero ir, pero lo pusieron como tamborilero, ¿va? Entonces iba ahí adelante cuando se daban las batallas. Em, Así, pues estuvo algunos años y pues fue ascendiendo hasta que llegó a ser sargento. Entonces fue aprendiendo toda la estrategia militar. Después el ejército federal se disolvió y pues le tocó buscar trabajo. Anduvo acá por la capital y después por otros lugares. Tuvo varios empleos hasta que se fue para Santa Rosa y allá se dedicó a comprar cerdos y los vendía en los mercados. Por eso también después sus enemigos hablaban como que lo querían hacer de menos, ¿verdad? Por los empleos que había tenido, ¿sí? Em, Allá en Santa Rosa, pues la gente lo va a ir aceptando, ¿verdad? Se va a hacer amigo del padre de, del lugar, que era el padre Akeche. El padre también lo va a ayudar para que pueda comprometerse con doña Petrona García, que él le gustaba mucho, ¿verdad? Esa señorita, y entonces el padre lo ayudó ahí para presentarlo con la familia y que lo aceptaran, ¿verdad? Digamos que la familia de doña Petrona, el papá, pues era un terrateniente del lugar, una persona que tenía algunas posibilidades, ¿verdad? Tenía terrenos, tenía negocios y pues tenía una casa ahí enfrente del parque. Entonces, sí, digamos que era alguien respetado y, en fin. Entonces, se casa con Rafael Carrera con doña Petrona, a la que él le va a decir Toña, que va a ser una persona muy celosa y bastante inteligente, pero bueno, a la vez bastante inteligente para administrar las finanzas de la familia y pues también ella lo va a acompañar a todas sus batallas, ¿verdad? Bien. Ok, entonces la figura de Carrera, fíjense que Carrera había sido borrado de la historia de Guatemala, o sea, realmente tal vez decir borrado no sea la palabra, sino que simplemente no lo incluyeron, ¿verdad? Durante varios siglos. Y bueno, durante un siglo y cachito, porque como sus enemigos eran los liberales, estaban tan enojados, ¿verdad? Y como ustedes recordarán que lamentablemente muchas veces la historia la hacen los triunfadores, ¿verdad? Los vencedores. Entonces a Carrera realmente lo odiaban, lo detestaban, ¿verdad? Porque fue un gran estratega militar. Además, su origen era de origen muy sencillo, muy humilde, ¿verdad? Tuvo a los liberales ahí controlados y pues también pues era un mestizo, ¿verdad? Eh, en fin, que por eso pues lo hacían de menos y pues no lo incluyeron en los libros de historia. Hasta que, fíjense, en los años 70 del siglo pasado, un señor estadounidense, un investigador que se llama Ralph Lee Woodward Jr., escribió un artículo sobre este personaje. Le llamó la atención, encontró algún documento en una biblioteca y entonces empezó a indagar más y más y se dio cuenta que había sido un personaje, pero bien importante, ¿verdad? Y bueno, empezó publicando un artículo y luego también libros acerca de este personaje, Rafael Carrera. Actualmente hay un libro que creo que es de F&G Editores, pero em, que se llama Rafael Carrera y la Fundación de la República de Guatemala. Entonces, él fue gracias a ese investigador que visibilizó, ¿verdad? Sí, sí existió, ¿verdad? Y entonces se empezó a indagar más, ¿verdad? Acerca de cuál había sido el papel de este personaje, ¿verdad? En la historia guatemalteca. Y entonces se estableció que Rafael Carrera fue el personaje más importante y ha sido, por lo menos en ese siglo, ¿verdad?
el mayor representante de ese pensamiento conservador. Ok, entonces la gente le decía el caudillo adorado de los pueblos, ¿verdad? Lo querían bastante. Era un personaje que se fue ganando bastante el respeto. Fíjense que, bueno, al vivir en Santa Rosa, muchas veces juntaba de su dinero para ir a sacar de la cárcel a vecinos o conocidos que estaban allí porque no habían pagado sus impuestos. También destacó porque una vez que querían linchar al gobernador, él platicó con la gente. Imagínense, para que bajara la tensión y los hizo que se fueran a sus casas. O sea, sí lo respetaban, ¿verdad? Y la forma en la que les habló, entonces ya se apaciguó todo. O sea, realmente en la actualidad vemos que es muy difícil que cuando ya el pueblo está enardecido, molesto, eh, desista de linchar a alguien, ¿sí? Casi imposible. Bueno, ok. Entonces, las lealtades de don Rafael Carrera, pues obviamente él era amigo del padre Akeche, también de otros curas, eh, era católico, ¿verdad? No tanto, al principio no tanto conservador, porque fíjense que los conservadores en Guatemala, ¿quiénes creen ustedes que eran los conservadores? ¿Quiénes eran los que pertenecían a los conservadores que venían desde antes de la independencia? O sea, ¿quiénes pertenecían a ese grupo? ¿Quiénes eran los conservadores de Guatemala en ese entonces? ¿A qué sector pertenecían? ¿No era la iglesia católica? Bien, Emanuel, había bastantes religiosos, ¿verdad? Sí, había un montón de religiosos, sacerdotes, monjas, pero ¿quiénes más? ¿Se acuerdan ustedes quiénes? Licenciada, Ujú, sí, tal sí, vez Tania. los criollos. Así es, Tania. Entonces, estaban también los criollos, esos criollos de la capital que tenían los contactos económicos, ¿verdad? Desde la época de la capitanía y que no los habían querido soltar y en fin. Entonces, ellos estaban dentro de ese bloque de los conservadores, encabezados por el marqués de Aycinena. Y ahí estaban los Piñol, eh, los Asturias, Pavón, en fin, Batres. Entonces, había un buen grupo de criollos, ¿verdad? Capitalinos que estaban también, ¿verdad? Dentro de ese bloque conservador. Y pues ellos habían sido agraviados porque cuando empezaron los liberales a gobernar en la época de la federación, a muchos los habían expulsado del país, les habían quitado propiedades, en fin. Entonces regresan, ¿verdad? Estaban muy molestos y pues obviamente no querían que siguiera la federación. Entonces, si vemos, eran personas de abolengo, personas adineradas. Y si retomamos que don Rafael Carrera era de origen muy humilde, ¿verdad? Y era un mestizo. Para esas personas fufurupas, así como que muy piqui, ¿verdad? Así de los criollos, era como que a la gran. Bueno, pero tiene sus cualidades, entonces como que trataron de llevar la fiesta con él en paz, ¿verdad? Porque realmente era eh, un personaje que tenía un carácter bastante fuerte, pero también tenía liderazgo, lo querían mucho. El pueblo lo quería mucho y lo seguía. Entonces, ni modo, los conservadores trataron de llevar ahí una relación cordial con él, ¿no? Bueno, entonces, estaba contra la federación. ¿Por qué creen ustedes que no quería Carrera la federación? Porque eran liberales. Así es. Entonces, todas las medidas que habían implementado los liberales para Carrera, no, ahí sí que eran indeseables, ¿verdad? Entonces, nada que ver con la federación, ya no queremos tener nada que ver con ellos. Eh,
tuvo una participación bien importante, no solo en Guatemala, sino que también en Centroamérica. Fíjense que, como hablábamos, que así como las independencias se fueron dando eh, en los diferentes países vecinos, ¿verdad? Y en toda América, también eh, las oleadas, ¿verdad? Liberales se fueron contagiando para todo el continente, igual después también las oleadas conservadoras, ¿verdad? Entonces, fue esta etapa en la que Carrera entra en la escena, ¿verdad? En nuestro país. Em, Va a ser una etapa en la que hubo bastantes conflictos, no solo dentro de Guatemala, entre liberales y conservadores, sino que también con países vecinos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, El Salvador le declara la guerra a Guatemala, pero porque allá estaba un presidente que era liberal y entonces quería derrocar acá a el gobernante en ese entonces, creo que era Mariano Rivera. Y en fin, y así. Después Honduras decide que le va a declarar la guerra a Guatemala también, porque el gobernante de allá pues era liberal, en fin. Entonces, Carrera era muy hábil, ¿verdad? Era muy inteligente y entonces de ahí que tenemos derrota al Salvador en la batalla de la Arada, ¿verdad? Les da una gran humillada. Si ustedes quieren ver la maqueta de la estrategia que utilizó Rafael Carrera en esta batalla, está en el Museo Militar, que está ahí a la par del Teatro Nacional, cabalmente ahí en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, ahí tienen esa maqueta, que precisamente esa estrategia después era enseñada en escuelas importantes, ¿verdad? Escuelas militares importantes como West Point. Eh, También participó en la Guerra Nacional contra los filibusteros. Fíjense que a Nicaragua, eh, por esos pleitos entre liberales y conservadores, los liberales contrataron a unos gringos que eran mercenarios, o sea, de esos matones a sueldo, ¿va? Para que llegaran a su país y que derrocaran a los conservadores. Y entonces, y poco a poco fueron contratando a más. Y el líder de, esa, de ese grupo era un señor de apellido Walker. Em, entonces, los mismos liberales nicaragüenses metieron a esa gente y después Walker le dio la vuelta a todo porque él se nombró emperador y no sé qué y decretó que el idioma oficial de Nicaragua era el inglés. Entonces, los demás países de Centroamérica se tuvieron que unir para expulsar a esa gente de Nicaragua, porque el problema era que si no, iban a también apropiarse iban a ir ampliando, digamos, su dominio a los países vecinos, ¿verdad? Entonces, se unieron y pues ahí Rafael Carrera tuvo un papel bien importante también, protagónico para expulsar en esa guerra contra los filibusteros, ¿verdad? Em, bueno, ok. Entonces, vamos a tomar en cuenta que Rafael Carrera, como dijimos, estuvo presente desde 1838 hasta el 71, pero no gobernó durante todo ese tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, gobernó del 44 al 48 y después del 51 en adelante, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Que como era un militar con mucha experiencia, se quedaba como presidente alguien más y entonces él iba a pelear a otro país. O también cuando se peleó con los liberales, tuvo muchos problemas en los primeros años del periodo conservador. Tuvo que salir del país, se fue para México, después regresó y lo nombran presidente. Entonces, estuvo ahí como que iba, venía, ¿verdad? Como que intermitente, ¿verdad? Pero siempre, digamos, era una figura bien importante y preponderante. Bueno, entonces, su primer periodo de gobierno fue del 44 al 48.
Estamos hablando de 1800, ¿verdad? Eh, si vemos en la historia de nuestro país, Rafael Carrera, pues fue el primer presidente de la República de Guatemala, porque va a ser durante su gobierno, en marzo del 47, que se emitió el decreto de fundación de la República de Guatemala, ¿sí? Van a decir ustedes, ala, pero qué ilógico, pues, si ya éramos independientes, ya teníamos desde 1821, fue la federación, y entonces, ¿qué? Hasta ahorita íbamos a ser república. Pues resulta que sí. ¿Por qué? Eh, cuando terminó la federación, los países vecinos, ¿verdad? Nicaragua, Costa Rica, ellos emitieron sus decretos que se separaban de la federación y que a partir de allí eran repúblicas independientes. Pero Guatemala no lo había hecho. Y entonces Rafael Carrera se dio cuenta y dijo, ay, no, no, nosotros a partir de ahora vamos a dejar claro que a nosotros no nos interesa pertenecer a ninguna federación, que a partir de ahorita ya no estamos en la federación y que más adelante tampoco nos va a interesar pertenecer a ninguna otra iniciativa parecida, ¿verdad? Entonces, por eso, eh, el Congreso emite en esa fecha el decreto de fundación de la República de Guatemala, en donde se deja bien claro, ¿verdad? La postura que ya, ya no pertenecemos a la federación ni vamos a pertenecer nunca. Eh, además, obviamente, al estar presente Carrera y los conservadores ya en nuestro país, pues regresó el arzobispo, regresaron órdenes religiosas y pues se le devolvieron a la iglesia eh, sus propiedades, los beneficios, digamos, ¿verdad? De los que gozaba. Ok. Luego también está el acta constitutiva. Fíjense que los conservadores aprobaron una constitución. O sea, hemos visto que siempre que empieza un periodo diferente, no otro presidente, pero digamos un proyecto político distinto, empieza redactando una nueva constitución, ¿verdad? Es la base en donde se plantea esa nueva ideología, ese nuevo proyecto. Y entonces los conservadores emitieron su constitución que se conoce a la que le llamaron el acta constitutiva. Esto fue en 1851. ¿Y saben por qué se llamó acta constitutiva y no constitución? Fíjense que siempre estuvo presente, ¿verdad? El rechazo hacia los liberales. Y entonces, como para los liberales, la constitución política era la base de cualquier movimiento, ¿no? De cualquier proyecto político. Por eso, para no recordar, digamos, a los liberales, le cambiaron de nombre, entonces la llamaron acta constitutiva, ¿verdad? Una constitución de 18 artículos, bien breve, pero que en los primeros artículos estableció los derechos y deberes de los ciudadanos guatemaltecos. Entonces va a ser innovadora, ¿verdad? En ese aspecto. Y pues que estableció que iban a ser los 55 los diputados, que iban a estar por 4 años, en fin. Ok. En 1855 se va a modificar el acta constitutiva para crear la figura de la presidencia vitalicia. Entonces, perdón, Rafael Carrera va a ser nombrado presidente vitalicio. ¿Qué significa eso? ¿Y hasta que fallezcas presidente? Así es, Paulis, bien. Entonces, se le llamaba el presidente vitalicio, también presidente perpetuo, hasta el día de su muerte, ¿verdad? Él iba a gobernar. Entonces, aquí se estaba reconociendo una dictadura, ¿verdad? Porque no iba a haber elecciones, ¿sí?
Y entonces él iba a poder nombrar a su sustituto, ¿verdad? Opinar, bueno, quién quiero que se quede ahí, que me releve. También podía convocar para que el Congreso se reuniera, disolver el Congreso cuando él quisiera. Ahí sí que nada de separación de poderes. También él era el que decía qué temas iban a discutir en el Congreso y cuáles no. Podía convocar a nuevas elecciones, por ejemplo, para sustituir a un diputado que habían renunciado o que él lo había sacado, que lo había renunciado. Podía convocar entonces a elección para un diputado que pudiera sustituir al que ya no estaba. Ujú. Ok. Em, para poder restituirle de mejor manera sus derechos a la iglesia y a sus representantes. Entonces, don Rafael Carrera se reúne con representantes del Vaticano y entonces suscribieron un concordato papal. Es un acuerdo, ¿verdad?, entre el Estado de Guatemala y el Estado del Vaticano, en donde se le reconoce a la iglesia bastantes beneficios, ¿verdad? A la iglesia acá en Guatemala. Entonces, se restituye el diezmo, ¿verdad? Acordémonos que los liberales habían quitado ese impuesto que se le daba a la iglesia, ¿no? Entonces, aquí lo restituyen, ¿verdad? A través de este concordato. También se le devuelve a la iglesia eh, la función de supervisar todo el tema educativo, ¿verdad? Hacerse cargo de las escuelas, nombrar a los maestros y en fin, elegir los contenidos y también podían censurar los libros. Se creó una comisión para que evaluara los libros. ¿Qué es eso de la censura? Que se ocultan algunas partes. Así es, Luis Pedro. Entonces, al pasar un libro por la censura, es que había un grupo de personas que lo evaluaban y decía, esto, este libro sí puede pasar a Guatemala, sí lo pueden leer, y este no puede entrar. Ujú. Ok. Además, se comprometió el Estado de Guatemala a pagarle un subsidio, asignarle un subsidio que se le pagaba a la iglesia cada año, ¿verdad? Bien. A cambio de estos beneficios para la iglesia, el gobierno de Guatemala podía intervenir, podía opinar, ¿verdad? En quiénes iban a ser nombrados como obispos para nuestro país. Ok, hasta aquí no sé cómo vamos, si tengamos alguna duda. ¿Estamos bien o tenemos alguna duda? De mi parte está todo claro, licenciada. Todo Ok, bien, licenciado. bueno. Bueno, si no me dicen, ¿verdad? Ok. En cuanto a la educación, fíjense que el tema educativo que había tenido mucho avance durante la época de Gálvez, ¿verdad? Ahí sí le reconocemos, ¿verdad? Todo el esfuerzo que había hecho eh, para ir armando, ¿verdad? Los niveles, la primaria, secundaria, ¿verdad? Em, y también el empeño que se había puesto en los contenidos para que los chicos tuvieran contenidos de aritmética, matemáticas, de geografía. También llevaban un catecismo político, que era donde se conocía sobre la democracia, los valores de la democracia, en fin, que esos fueron avances bien importantes. Aquí, en el periodo conservador, van a haber retrocesos también muy importantes, ¿verdad? Y se aprobó una ley educativa a la que se le conoce como Ley Pavón, porque era el apellido del asesor, ¿verdad?, que propuso este texto. Em, lo que vamos a encontrar aquí va a ser que se le devuelve a la iglesia todo este tema de la educación y había supervisores
pero las comisiones que supervisaban a las escuelas estaban integradas por el sacerdote, pues el cura de la parroquia, ajá, em, más un maestro y en fin, ¿verdad? Entonces realmente era la iglesia la que vigilaba qué contenidos se le enseñaban a los niños, ¿verdad? Que dentro de la fe católica era aceptado, permitido y que no, ¿verdad? Entonces, ay, no, no, esto contradice, ay, qué barbaridad. Estos contenidos, sobre todo imagínense cuestiones de biología, funcionamiento del cuerpo humano o cuestiones que tenían que ver con eh, la libre emisión del pensamiento, por ejemplo, nada que ver, ¿verdad? Y entonces el énfasis se hacía, no, no, no. Es que los niños tienen que aprender sobre todo la obediencia, respeto, quedarse callados, en fin, ¿verdad? Ok. En cuanto a la universidad, pues va a ser cerrada la Academia de Estudios, la famosa Academia de Estudios que había sido creada por Galvez, pero se restituye la Universidad de San Carlos de Borromeo, ¿verdad? Con su enfoque eclesiástico que venía, ¿verdad? Desde antes. Bueno. Otro aspecto que se va a dar durante el gobierno de don Rafael Carrera va a ser la suscripción del Tratado Huaycay-Cinena. Eh, el tema de Belice se había venido manejando desde que los españoles, desde que pertenecíamos a España, ¿verdad? Fueron los españoles los que le autorizaron a los ingleses al principio que establecieran ahí campamentos, ¿verdad? Para la explotación del palo de tinte, que se usaba como colorante. Y después empezaron a firmar algunos tratados internacionales con ellos y autorizarles hasta dónde podían ellos establecerse, ¿verdad? Digamos, esta parte que hasta el río Hondo, después que hasta el río Sibún y en fin, hasta, pero cuando ya no estuvieron los españoles, em, Inglaterra, que había empezado ya, que ya tenía varias décadas de estar en Belice, em, lo que hizo fue empezar a suscribir tratados sobre, bueno, relacionados con Belice y otros territorios con Estados Unidos. Me van a decir ustedes, bueno, ¿y Estados Unidos por qué? Si tenía que haber sido con nosotros, con Guatemala, ¿verdad? O sea, en todo caso con la Federación y después ya con el Estado de Guatemala. Pero fíjense que como Estados Unidos había empezado a tener un papel preponderante, pues, en la política internacional, sí, Inglaterra firmó también unos tratados internacionales con Estados Unidos, como para decirle, mira, de aquí para acá, esto me queda a mí, y de aquí para el otro lado, si quieres, por ahí sí metete, ¿va? Eh, en fin, ahí sí que con su anterior colonia empezaron a negociar. Y entonces, durante el gobierno de Carrera, él que era un político, dijimos que tenía su carácter muy fuerte, él era muy directo, muy claro, ¿verdad? Decidió que iba a suscribir un tratado con Inglaterra de una vez para fijar los límites, ¿verdad? De Guatemala con el territorio que ya Inglaterra había invadido, que ya se había apropiado, ¿sí? Con, lo que había agarrado de Belice, precisamente para dejarlo en un tratado y pues evitar posibles invasiones futuras, ¿verdad? Entonces, suscriben este tratado que es el Huaycay-Cinena. Se llamó así porque Huayc era el apellido del representante del gobierno británico y Aycinena pues era el de relaciones exteriores de aquí de Guatemala. Eh, en este tratado, según Carrera, bueno, dijo, ya vamos a resolver ese problema de límites, ¿verdad? Pero, bueno, por eso en ese tratado pues vemos que ya se entrega de manera definitiva ese territorio a Inglaterra. Quedó una cláusula, ¿verdad?, en el artículo 7º,
que según esto, para la gente de Rafael Carrera, eh, aquí iban a recibir algo a cambio, digamos, ¿verdad? Algún beneficio para Guatemala a cambio de cederle a Inglaterra ya a Belice. Pero si vemos, bueno, en este artículo dice, para mejorar y perpetuar las amistosas relaciones que al presente existen felizmente entre las dos altas partes contratantes, convienen en poner conjuntamente todo su empeño, tomando medidas adecuadas, perdón, para establecer la comunicación más fácil, sea por medio de una carretera o empleando los ríos o ambas cosas a la vez, según la opinión de los ingenieros que deben examinar el terreno, entre el lugar más conveniente de la costa del Atlántico, cerca del establecimiento de Belice y la capital de Guatemala. Entonces, en resumen, el trato era, estamos cediéndoles Belice y ustedes nos construyen una carretera que venga desde Izabal hasta la capital, ¿sí? Porque pues en Izabal había puerto, ¿sí? Eh, estaba Santo Tomás, que era importante para Guatemala. ¿Va? Entonces, pero Inglaterra se hicieron los locos. Realmente si vemos mucha imprecisión acá, ¿verdad? En la redacción del artículo, eh, establecer la comunicación por medio de una carretera o a través de los ríos, ¿verdad? Pero también que iba a depender de lo que dijeran los ingenieros, en fin. Entonces, eso nunca se concretó. Lo que se ha alegado después de este tratado fue que si Inglaterra no cumplió con la construcción de esa carretera, entonces pues no es válido el tratado. Pero en fin, ya la historia de Belice ya se definió, ¿verdad? Desde hace ya varias décadas. Pero bueno, este fue el tratado sobre Belice que se suscribió en la época de Rafael Carrera. En cuanto a la situación de los indígenas y de los mestizos pobres, acordémonos que Rafael Carrera era de origen muy humilde, ¿verdad? Y era mestizo. Entonces, él fue bastante considerado y solidario con los indígenas. Les devolvió sus tierras que les habían sido quitadas en el gobierno de Mariano Gálvez, ¿verdad? De esta forma pudieron continuar, ¿verdad? Trabajando los indígenas, cultivando sus productos para su alimentación, para poderlos comercializar. Eh, También durante el gobierno de Carrera se restituyó una figura que funcionaba desde la época de la colonia, que se conoce, bueno, se llama censo enfitéutico. El censo enfitéutico era un arrendamiento a bajo costo, ¿verdad? Este estaba a cargo de las municipalidades. Entonces, habían casos en que las tierras de indios, por ejemplo, los pueblos de indios tenían pocas tierras, hablaban con la MUNI y entonces les arrendaba más terreno, ¿sí? Em, Durante el gobierno de Carrera va a regresar esa figura del censo enfitéutico para beneficiar a pueblos indígenas y también a mestizos pobres, ¿verdad? El principal producto que se cultivaba en nuestro país y que le generaba ingresos, ¿verdad? Que era el principal producto de exportación durante el periodo conservador, fue la grana. Yo no sé si alguien sabe qué es la grana. ¿Es el fruto, licenciada? ¿Se refiere al fruto? Eh, Son los tintes. sí, era un tinte. Ajá. Es que yo no sé si Emanuel me estaba diciendo que si es la fruta de la granada, no, de qué me estaba hablando. Sí, a eso me refería. Ah, ok, Emanuel. Fíjese que es que la grana era un tinte. Dijimos, antes de la independencia, el principal tinte que se producía acá era el añil, que era un tinte de color azul. Todos estos tintes, Inglaterra pues eran nuestros principales compradores, porque como allá estaban con la revolución industrial que producían un montón de, eh, ay, ¿cómo se llama?
de tela, ¿verdad? Ay, Dios, se me fue la palabra cuando son como los rollos, ¿verdad? Rollos de tela. Ujú. Entonces necesitaban de esos tintes para poder teñir de diferentes colores. La grana se llamaba, le pusieron así porque daba un color rojo grana, que pues estaba muy de moda, porque aparte era el color que usaban los reyes y todo. Em, y ese tinte se sacaba de un animalito, de la cochinilla, como los animalitos que, que cuando ustedes mueven las macetas, que ahí quedan, ¿sí? Entonces, era un insecto como esos, una variedad de esos insectos, ¿verdad? Que pues al ser molidos, pues daba ese color. Pues ese fue el principal producto de exportación durante la época conservadora. Y fíjense que eso también estuvo a favor de los pueblos de indios, porque la grana eh, se producía, el insecto se adhiere a a la planta del nopal. Por eso vemos acá este dibujo, ¿verdad? Y entonces de ahí, en el mes de abril, ya están listos los insectos, se rascan, ¿verdad? Se quitan de la planta, se muelen y pues ya queda ese tinte, ¿verdad? Así en polvo. Eh, la producción de la grana no necesitaba mucha mano de obra y tampoco necesitaba terrenos muy grandes. Entonces era trabajada por mestizos, ¿sí? Esto también permitió que los pueblos de indios tuvieran bastante tranquilidad, pudieran hacer su vida, digamos, con bastante tranquilidad, porque no se les sometió a trabajos forzados, ¿verdad? Bueno, si tuvieran alguna duda, me dice. De la época de don Rafael Carrera, fíjense que él se llamaba Rafael José. Entonces hay un montón de cosas a las que le pusieron San José. Por ejemplo, esta, en este cerro, ¿verdad? Donde actualmente está el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, ¿verdad? Allí construyeron el fuerte de San José Buenavista. Precisamente ese fuerte es donde ahorita se encuentra el Museo Militar. Ahí si ustedes quieren ir a visitarlo, creo que está abierto como de lunes a viernes o de lunes a sábado. Y entonces, y todavía están ahí las instalaciones como museo. Entonces, bueno, ahí. Em, bueno, entonces se construyó ese fuerte para tener, para poder ver desde lejos, ¿verdad? Cuando vinieran Morazán desde El Salvador, ¿verdad? A combatir a Guatemala. Entonces, esa era la idea, ¿verdad? También se construyó el Teatro Carrera, que estaba ubicado en la zona 1, pues, donde ahorita es el Parque Colón. Hay que tomar en cuenta que en esa época, pues, la ciudad de Guatemala solo abarcaba, pues, el cuadro de la zona 1, ¿verdad? Pero bueno, ahí está, ahí estuvo el Teatro Carrera, en donde, a donde trajeron a muchos artistas de ópera, de zarzuela, que, pues, y espectáculos excelentes, así de alto nivel, digamos, ¿verdad? Que eran internacionales y todo. También se construyó el fuerte de San Rafael de Matamoros, que pues actualmente conocemos nosotros como Matamoros, y que ahí hay, creo que todavía hay algunos presos así influyentes, ¿verdad? Em, bueno, y en honor de Rafael Carrera fue que se construyó también el Puerto San José, pero ese lo construyó su sucesor. Bueno, en la literatura, bueno, algunos nombres de algunas novelas que podemos encontrar. Está Cuadros de Costumbres de don José Milla Vidaurre, en donde él cuenta cómo vivía la gente en la época de Rafael Carrera. También está esta otra novela de Oscar René Cruz, Rafael Carrera, el presidente olvidado. Está La montaña infinita, que es de Fernando González Davison, que es también interesante, ¿verdad? Narra la vida
de Rafael Carrera, de su vida cotidiana, digamos, con sus papás, sus hermanos, y luego, pues, cómo se fue haciendo amigo de los sacerdotes y, pues, cómo paró involucrado en la rebelión de la montaña. O sea, está interesante. Ok, aquí tenemos algún comentario, alguna pregunta. Sería interesante que hicieran una película, fíjense, o una serie sobre esa época, ¿verdad? Licenciada, este teatro que usted dijo, ¿no era el Teatro Colón que le llamaban? Fíjese que sí, después le cambiaron, le pusieron Teatro Colón, digamos, cuando ya no estaba Carrera, sí, porque triunfaron los liberales. Ajá. Ajá, y luego se cayó, que fue con los terremotos. Creo que los de principio de siglo, como que en el 17, ajá, ahí fue que se cayó y ya no lo volvieron a. Ajá. Yo tenía una tía abuela que me hablaba de su papá, que iba a ver esas zarzuelas y que dice que él feliz con solo verles el pie que enseñaban las señoras que bailaban ahí. Ay, mire, no, si en esa época, ¿verdad? Como era bastante el recato que había, ya ve que las señoras se vestían con unos vestidos bien largos, usaban botines, botas, entonces sí no enseñaban casi nada. Pero sí, eran espectáculos bien bonitos. El ballet así de otros lugares y eso. Sí, pero mire qué bonito, bien interesante. Dice que era un teatro muy, muy lindo, muy elegante y todo, ¿verdad? Em, y esto pues lo menciono también porque em, algo que ya no les conté pues fue que por el origen humilde de Rafael Carrera, no solo los liberales lo habían borrado de la historia, sino que también se descubrió que hacían comentarios también muy discriminatorios, pues hacían de menos a Rafael Carrera. Entonces, porque cuando él empezó, cuando él lideró el movimiento de la montaña, era bien jovencito, tenía 23 años, pero él no sabía leer ni escribir, ¿verdad? Ya fue gobernando cuando él aprendió, ¿sí? Pero entonces los liberales, pues hablaban muy mal de él, ¿verdad? La que era todo ignorante, todo grotesco, todo no sé qué, que todo bruto y así. Pero en el periodo de él vemos, bueno, las características de su mandato, ¿verdad? Que bueno, sí, ejerció una dictadura, pero vemos que pues tenía una gran personalidad, ¿verdad? Y era un gran estratega militar. Y pues además, dentro de su gobierno, pues fue que surgió esta iniciativa de construir el Teatro Carrera, precisamente para fomentar eh, la vida cultural, ¿verdad? También en la capital, ¿verdad? Para promover artistas nacionales y también internacionales, ¿verdad? No sé si alguien tenga algún otro comentario, alguna duda. Licenciada, yo tenía duda de que en algún momento, cuando estaba explicando lo de eh, la presidencia vitalicia, creo que antes o después, no recuerdo, estaba explicando algo sobre el código de Livingston y no pude apuntar sobre eso. Ah, es que fue al inicio de la clase. Lo que pasa es que Carrera, cuando los liberales le pidieron ayuda para para que él peleara contra los de los Altos, ¿verdad? Para que regresara todo ese territorio a Guatemala. Entonces, Carrera puso como condición que derogaran em, el código de Livingston, que quedara sin vigencia, ¿verdad? Porque acordémonos que las medidas que se habían derivado del código de Livingston perjudicaban bastante a la población. Digamos, el tema de que los que trabajaban en la vialidad
tenían que construir las celdas de las cárceles. Y después les tocaba a ellos, pues también ir a parar a esas celdas, ¿verdad? Cuando no pagaban los impuestos. Porque como vimos, como fue muy drástico Gálvez y aplicó un impuesto general. No tomó en cuenta los ingresos de cada persona, ¿verdad? Sino que eran 2 pesos al año para ricos, por clase media y para pobres, ¿sí? Entonces, eso lo que hizo fue que perjudicó bastante a la población pobre, que eran los que regularmente paraban en las cárceles porque no podían pagar ese impuesto, ¿verdad? Entonces, por eso, esas cárceles eran un símbolo de esa opresión del gobierno de Gálvez, ¿verdad? Y del sufrimiento que tenían muchas personas que tenían que ir a parar a la cárcel o que les quitaban sus herramientas como pago de esos impuestos. Entonces, digamos que por eso la población se rebeló en contra del Código de Livingston. Y también se pedía que quedaran ya sin efecto lo de los juicios por jurados, porque tampoco beneficiaba, ¿verdad? A quienes participaban, quienes eran invitados como jurados. Por eso, representando el sentir, ¿verdad? De todos esos pueblos que lo estaban apoyando a Carrera en ese levantamiento, y pues para, digamos, eliminar, ¿verdad? Esas, ¿qué podríamos decir? Como que esas consecuencias tan nefastas, ¿verdad? Para el pueblo, pues sí se exigía que derogaran el Código de Livingston, ¿verdad? Gracias, licenciada. Ok, Paulis, con gusto. ¿Alguna otra consulta? Me quedé pensando, la edad, ay Dios, ¿en qué años habrá vivido el papá de su tía abuela de Rosario? Ay, no, a ver. Todavía estuvo a principios del siglo XX. Mi tía abuela nació en 1905, entonces el papá, a ver, unos 30 años antes. Sí, pues, 1880. Ajá, finales, sí, pues como 1880 por ahí. ajá, sí. Ah, mire, sí conoció el teatro en su apogeo. Sí, el papá. Allá mi tía. Ajá. Ajá, sí. Ay, mire, muchas gracias ahí, Rosario, por la experiencia. Bueno, a ver si alguien más tiene alguna duda o comentario. Bueno, chicos, entonces nos veríamos el próximo martes, ¿verdad? Para continuar con este tema del periodo conservador. Pues vamos a dejar hasta aquí la grabación. Cuídense, feliz tarde. Ay, lo que les iba a decir, yo no sé si alguien de aquí se va a examinar la retrasada de ciencia política. Es mañana, ¿verdad? Mañana a las 5. Yo les publiqué que era hoy, pero es que yo ando un día adelantado, no sé, pero va a ser mañana. Bueno, entonces cuídense, feliz tarde. Feliz tarde. Feliz Feliz tarde. tarde, licenciada. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciada. Feliz Feliz tarde. tarde, licenciada. Feliz tarde, licenciada. Feliz tarde, cuídense.